Hola familia de Tectón. Hoy hablamos del obispo Joseph Strickland, que ha tenido palabras muy duras contra la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos durante su asamblea plenaria de otoño de 2024 en Baltimore. Vamos a analizar las palabras escritas por el obispo Strickland a los obispos de Estados Unidos. En primer lugar, el obispo afirma: ustedes se reúnen aquí hoy, apóstoles de hoy, mientras la Iglesia y por lo tanto el mundo se encuentran encaramados al borde de un acantilado. Y sin embargo, ustedes, a quienes se les ha confiado la custodia de las almas, eligen no decir una palabra sobre el peligro espiritual que abunda. Hoy nos encontramos en la cúspide de todo lo que se ha profetizado acerca de la Iglesia y las abominaciones que surgirán en estos tiempos. Un tiempo en el que todo el infierno ataca a la Iglesia de Jesucristo y un tiempo en el que los ángeles caídos del infierno ya no buscan entrar en sus salones sagrados, sino que se quedan dentro, asomándose por sus ventanas y abriendo puertas para dar la bienvenida a más destrucción diabólica. Strickland advierte a los obispos de lo siguiente. Número 1. La Iglesia y el mundo se encuentran al borde de un acantilado. Número 2. Ustedes, los obispos de Estados Unidos, callan ante el peligro espiritual que abunda. 3. Todo el infierno ataca a la Iglesia de Jesucristo. Y 4. Los demonios se han instalado dentro de la Iglesia. Estas son las 4 afirmaciones principales con las que el obispo Strickland abre su carta a los obispos de Estados Unidos. Estamos, tanto a nivel de Iglesia como en el mundo en general, al borde de un abismo, de un acantilado. El infierno entero ataca a la Iglesia católica hasta el punto que vemos cómo los demonios se han instalado en la misma Iglesia y mientras tanto los obispos miran para otro lado y callan. Y seguimos con la carta del obispo Strickland, que afirma a continuación: muchas personas se han preguntado qué se necesita para que más de unos pocos obispos finalmente hablen contra los mensajes falsos que fluyen constantemente desde el Vaticano bajo el liderazgo del Papa Francisco. Y yo me hago la misma pregunta una y otra vez: ¿qué se necesitará? Aquí el obispo está afirmando que desde el Vaticano, encabezado por el Papa Francisco, se emiten mensajes falsos. Insistimos que esta carta de Strickland no está hecha para personas que tienen la piel muy fina y que se ofenden con cualquier cosa. Debemos de ser capaces de encarar las afirmaciones de Strickland y darnos cuenta de lo que quiere decir. El Vaticano está profiriendo afirmaciones erróneas, y esto es una afirmación que no cabe esforzarse mucho en demostrar. Por poner un ejemplo, aunque se podrían poner muchos, el cardenal Hollerich ha afirmado sobre el sínodo de la sinodalidad: este sínodo pasará a la historia porque cambiará nuestra Iglesia. Esta afirmación es suficiente para dar la razón a Strickland cuando afirma que desde el Vaticano se emiten mensajes falsos. Este cardenal, que es el secretario del sínodo, afirma que la Iglesia va a cambiar. La Iglesia católica ha sido fundada por el mismo Jesucristo. Sin embargo, personas como el cardenal Hollerich afirman que la van a cambiar, es decir, quieren cambiar lo que Jesucristo hizo. Y como este mensaje de Hollerich, podemos encontrar muchos otros que justifican las severas palabras del obispo Strickland. Sobre el sínodo de la sinodalidad afirma Strickland: y sin embargo, casi todos ustedes, mis hermanos, permanecieron en silencio observando cómo se realizaba el sínodo sobre la sinodalidad, una abominación construida no para custodiar el depósito de la fe, sino para desmantelarlo. Y sin embargo, pocos fueron los gritos que se escucharon de ustedes, hombres que deberían estar dispuestos a morir por Cristo y su Iglesia. Strickland dice del sínodo que es una abominación destinada
acabar con la fe de los cristianos. Y a continuación afirma que lo que perseguían en primer lugar era desmantelar la Iglesia de Cristo, sustituyendo la estructura de la Iglesia tal como la instituyó nuestro Señor Jesucristo por una nueva estructura de sinodalidad de inspiración diabólica, que en realidad es una nueva Iglesia que no es en absoluto católica. Estas palabras de Strickland concuerdan con las que hemos leído anteriormente del cardenal Hollerich. Este sínodo pasará a la historia porque cambiará nuestra Iglesia. Lo que se pretende hacer sería, por tanto, una revolución dentro de la Iglesia católica, cambiarla totalmente, hacerla más democrática, una hija de su tiempo, y dejar de ser la madre y maestra de todos los tiempos. Esta nueva Iglesia de la que nos habla el cardenal Hollerich y que denuncia el obispo Strickland ya fue profetizada por el venerable arzobispo Fulton Sheen, al decir: porque su religión será la hermandad del hombre sin la paternidad de Dios. Él establecerá una contraiglesia, que será el mono de la Iglesia, porque él, el diablo, es el mono de Dios. Tendrá todas las notas y características de la Iglesia, pero al revés y vaciada de su contenido divino. Será un cuerpo místico del anticristo, que en todos los aspectos externos se parecerá al cuerpo místico de Cristo. Llegados a este punto, nos enfrentamos ahora a unas afirmaciones muy duras dirigidas directamente al Papa Francisco. Atiendan lo que escribe el obispo Strickland. Una comprensión rudimentaria del papado nos deja con la realidad de que el Papa Francisco ha abdicado de su responsabilidad de servir como el guardián principal del depósito de la fe. Cada obispo hace esta solemne promesa de proteger el depósito de la fe, pero el oficio petrino existe principalmente para ser el guardián de los guardianes y el siervo de los siervos. San Pedro recibió el oficio que lleva su nombre cuando, después de la resurrección, Cristo le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y San Pedro respondió: tú sabes que te amo, sanando así su traición, mientras Cristo soportaba su pasión. ¿Y quién es este Jesús a quien Pedro profesa amar? Por supuesto, Él es la verdad encarnada. Por lo tanto, San Pedro está afirmando que ama la verdad. Esto nos deja con esta pregunta: ¿ama el Papa Francisco la verdad que Jesucristo encarna? Lamentablemente, sus acciones y sus políticas que promueven una versión relativizada de la verdad, que no es verdad en absoluto, nos impulsan a una conclusión devastadora. El hombre que ocupa la cátedra de San Pedro no ama la verdad y busca remodelarla a imagen del hombre. Según Strickland, el Papa Francisco no ama la verdad y busca remodelarla a imagen del hombre. El hombre como la medida de todas las cosas. Hay una cuestión que es importante señalar. Afirmaciones como esta exponen mucho al obispo Strickland y se juega el ser reducido al estado laical o recibir una pena de excomunión. Sin embargo, no teme decir estas cosas. Es cuanto menos digno de ser subrayado. Decir que el Santo Padre, el Papa Francisco, no ama la verdad, no defiende el depósito de la fe, es sin duda razón más que suficiente para que el cardenal Víctor Manuel Fernández empiece a mover la maquinaria necesaria para hacer un juicio contra Strickland e imponerle una condena de excomunión, e insisto, conociendo las consecuencias de sus palabras, las dice. Hay algo que está muy claro, y es que está convencido de todo lo que está diciendo, no cabe duda. Strickland baja a lo concreto y pone un ejemplo de declaración que ha hecho el Papa Francisco, que es negación inequívoca de la fe católica. Dice Strickland: por ejemplo, Francisco ha declarado públicamente que Dios quiere la existencia de todas las religiones y que todas las religiones son un camino hacia Dios. Todo obispo y cardenal debería declarar pública e inequívocamente que Francisco ya no enseña la fe católica. Hay almas en juego.
El obispo Strickland se dirige también a los fieles católicos de Estados Unidos con esta pregunta: ¿qué sucederá si vuestros pastores no se unen? ¿Qué sucederá si todos han aceptado 30 monedas de plata y permanecen en silencio ante la falsedad que hiere aún más las manos y los pies de nuestro Señor? ¿Qué hará falta entonces para que habléis? Y continúa Strickland: muchos dirán que no es vuestra responsabilidad, que podéis vivir la verdad tranquilamente en vuestro corazón. Sin embargo, decir la verdad nunca puede ser simplemente responsabilidad de otra persona, porque Dios ha grabado la verdad en el corazón de cada persona. Por tanto, la verdad es propiedad de cada hombre, como un don sagrado de Dios, y nadie puede decir nunca que no tenía verdad en sí mismo. Y nadie puede afirmar con razón que para encontrar la verdad tuvo que recogerla del viento, o que solo pudo recogerla de las palabras de otro. El alma reconoce la verdad y se nutre de ella, y quienes se marchitan por falta de verdad, no se marchitan porque no hayan recibido ninguna porción de verdad en su propia alma. Estas palabras dirige el obispo Strickland a los fieles católicos de Estados Unidos. Estamos en una situación difícil para muchos católicos. Estos tiempos de confusión nos hacen sentir que somos ovejas sin pastor, que nos faltan pastores santos y sabios, que nos guíen hacia el cielo. Afirmaciones como la de Strickland nos pueden dejar a muchos perplejos, pero en parte este sentimiento se apodera de nosotros, en parte por haber creído doctrinas que no eran católicas, doctrinas acerca del papado que no son verdaderas y sin embargo defendemos como verdaderas. Por ejemplo, el afirmar una obediencia ciega a todas las directrices que vienen de nuestros obispos no es propio de un católico, sino de una secta. Los católicos, como afirmó Chesterton, cuando entramos en la iglesia nos quitamos el sombrero, pero nunca la cabeza. Si queremos permanecer fieles a Cristo en su iglesia, la católica, debemos reafirmarnos en la verdad revelada por Dios. Si somos fieles a la tradición recibida a lo largo de los siglos, seremos capaces de vivir con fidelidad, seremos capaces de ser auténticamente cristianos, auténticamente católicos. Y antes de finalizar este vídeo, les ruego que se suscriban a nuestro canal, que den like a este vídeo y que compartan con amigos y familiares. También les ruego, en la medida de sus posibilidades, que nos ayuden a seguir adelante con la labor que realizamos en este medio de Tectón y que nos ayuden con sus donativos a poder seguir adelante en la ayuda a los pobres. Si quieres hacernos un donativo, en la descripción de este vídeo te indico las formas que tienes para hacerlo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.